En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos solemnizando la fiesta del Sagrado Corazón, que es después de todo este ciclo, todo este tiempo de Semana Santa, Cuaresma, Pascua y las fiestas, las últimas fiestas de este periodo, que viene siendo, pues sí, Pentecostés y después la Santísima Trinidad, la fiesta del Santísimo Sacramento y ahora la fiesta del Sagrado Corazón, que es la manifestación del amor de Dios aquí en la tierra. Y ese amor que de toda eternidad existe hacia nosotros y que Dios lo quiso manifestar de una manera sensible, porque Él mismo se hizo hombre y quiso vivir entre nosotros, y no solo vivir entre nosotros, sino ser uno de nosotros, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero ¿por qué? Porque se hizo hombre, sin dejar de ser Dios, sin disminuir su divinidad, pero es verdaderamente hombre. Jesucristo, Dios, es Dios y hombre. Entonces, ¿qué manera más delicada de manifestar su amor hacia nosotros? Acercarse a nosotros, hacerse uno de nosotros y después dar su vida por nosotros. Eso es un amor infinito, porque no nos está dando cosas finitas, cosas humanas, cosas que tienen un límite, nos está dando bienes infinitos, que son los bienes de su divinidad. Entonces, cuando Dios se da a nosotros, pues es un regalo infinito y que muestra un amor infinito. Entonces, la fiesta del Sagrado Corazón, pues es normal, es muy importante para nosotros considerar el amor que Dios nos tiene, para que nosotros también regresemos a Dios lo que es justo. Pero como Dios nos ha hecho un bien infinito, nosotros como criaturas no le podemos dar un bien infinito, pero le podemos dar todo lo que somos, sin reservas. Y Dios es tan bueno que hasta Él mismo nos da los medios para darle gracias. ¿Y cuáles son los medios? Pues sobre todo la Santa Misa, que es un sacrificio de valor infinito que nosotros ofrecemos a Dios para, como dicen los 4 fines de la misa, para glorificar a Dios, darle gracias, pedirle perdón de nuestros pecados y pedirle las gracias que necesitamos. Pues sí, y hasta eso Dios nos dio los medios para darle las gracias. Pero como somos criaturas, pues démosle lo que tenemos, y Dios lo aprecia. Dios es lo que espera, lo que desea es que nos demos sin reserva, no a mitad, porque esa mediocridad de muchos católicos que no se saben dar enteramente es lo que más ha hecho daño al cristianismo, es lo que ha provocado la decadencia del cristianismo ya desde el tiempo del Renacimiento. Toda esta decadencia histórica que hemos visto, que hoy estamos en las últimas etapas, viene desde siglos. Es una especie de infidelidad del pueblo cristiano que ha seguido su curso cada vez de una manera más grave, y nosotros estamos en las últimas etapas, o tal vez en la última, en la cual se ve a qué punto puede llegar la tibieza, la maldad y la infidelidad de los cristianos. Yo no hablo de los paganos, no hablo de otras religiones, yo hablo de los católicos, que es desastrosa la situación en la cual viven hoy los países cristianos. Aquellos que se dicen católicos y que han sido infieles a Dios, por eso que no quieren darle todo enteramente,
que no quieren ser propiedad de Dios. Así como Él se dio enteramente, Dios se dio enteramente a nosotros, pues es normal que nosotros nos demos enteramente a Él. Es lo justo, e incluso no es tan justo porque pues Dios nos hace dones infinitos. Nosotros ¿qué le podemos dar? Que somos criaturas. Son dones que tienen un límite, pero si nos unimos a esas gracias que Él nos dio para darle gracias, pues entonces podemos darle una gloria infinita por ejemplo, la Santa Misa y la acción, los medios que Jesús nos dio para ser buenos, los sacramentos, las virtudes que Él puso en nuestra alma, la gracia santificante, todos los dones que Él nos dio, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, que debemos usar para servicio de Dios enteramente. Entonces, cuando se comienzan a hacer excepciones, es lo que es muy malo y que provoca una degradación, no de Dios, de nosotros. Por eso se habla de una crisis de la iglesia. Sí, la iglesia como tal no puede tener crisis porque es santa, porque es una obra de Dios, pero el aspecto humano de la iglesia, que somos nosotros, nuestros defectos, nuestras debilidades, en eso sí puede haber crisis, y por eso se habla de crisis de la iglesia, pero en realidad es la crisis de los miembros de la iglesia, de nosotros. Entonces, en la medida que los católicos se vuelven menos generosos, más mediocres, más comprometidos con el mal, entonces se vuelven pues lo que es se vuelven para Jesús una cruz, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús en la cruz tenía todo su cuerpo lleno de llagas, de heridas? Y hay personas que decían, no, Jesucristo no puede ser Dios. Hubo herejes en la historia. No puede ser Dios porque Dios no puede sufrir tanto. ¿Cómo es posible? Entonces, porque tenía esas heridas, esas llagas, entonces no, Jesucristo no es Dios. Entonces se escandalizaban de la pasión de nuestro Señor, esos herejes. Entonces hoy nosotros, aquellos que viven, no puede ser por nuestros pecaditos pequeños, pero hay otros que tienen pecados graves, que viven el pecado mortal, que son católicos. Pues ellos son como las heridas de Jesucristo en el cuerpo místico de la iglesia, y que escandalizan a aquellos que no son católicos y dicen, ¿cómo es posible que eso sea la iglesia de Cristo cuando hay en la iglesia tantos pecadores, tantas personas que se portan mal, tantos escándalos? Y eso es lo que provoca el escándalo de aquellas personas que no son cristianas. Los malos cristianos, o nuestros defectos, nuestros pequeños vicios, nuestras pequeñas debilidades, eso puede hacer daño a las otras personas que son débiles y que no pueden comprender cómo la iglesia sea santa, y mientras que hay católicos que no son santos que a mitad, porque de todos modos llevamos en nuestra alma la fe, llevamos en nuestra alma algunos dones de Dios que son que lo que realmente nos santifica, pero que estamos al mismo tiempo con nuestros pequeños hábitos negativos que no queremos superar. Entonces nunca en la historia se había visto eso del espíritu liberal, los católicos que quieren al mismo tiempo aceptar, que quieren mezclar el bien y el mal en su vida, en su mente, en sus pensamientos, ya como un principio. O sea, yo acepto las verdades de la fe, pero yo vivo como si estas verdades no existen. Y es más, yo quiero comprometerme con personas que están en el error
y yo pretendo hacer eso como buen católico. Es una mentalidad liberal, las mezclas, pero una mezcla viciosa, porque hay mezclas que a veces vienen porque todos somos débiles o porque viene de nuestra naturaleza, pero otra cosa es hacerlo ya por principio, de mezclar por ejemplo, la doctrina católica con la doctrina liberal, con los principios que son enemigos de nuestra fe. Y hay personas que ya ven eso normal, o tradicionalistas que dicen defender la tradición y hacen actos que son ambiguos, que son actos que comprometen sus convicciones, aunque teóricamente ellos dicen no, yo no estoy negando mis principios, no, yo los sigo aceptando, pero en los actos yo los estoy desdiciendo. Eso es espíritu liberal, es algo mucho más detestable, que hay pecadores que a veces son pecadores y dicen yo soy un pecador porque he hecho tal cosa y me reconozco pecador, pero que Dios tenga misericordia de mí. Pues de esas personas Dios tendrá más misericordia que de aquellos que dicen que hacen mezclas del bien y del mal como principio y que les parece normal. Entonces ya se está mezclando realmente el error con la verdad, y eso tiene un aspecto mucho más grave. Y ese catolicismo liberal es el que ha hecho que la Iglesia sea neutralizada, porque la Iglesia católica antes tenía un influjo en la sociedad, un influjo en el mundo, y tenía una acción moralizadora de la sociedad. Pero a la medida que los católicos la han ido neutralizando, mismos católicos, entonces ya la Iglesia no tiene su acción benéfica en la sociedad, y por eso la sociedad se está destruyendo poco a poco, y por eso hoy se ven abusos que antes no se veían en la sociedad. Hay muchos problemas de todo tipo, de inmoralidad, de corrupción, de vicios, de desobediencia, de maldad, de crímenes. Pero en una sociedad cristiana como era antes nuestro país, no había tantas cosas malas. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene un influjo que moraliza el pueblo, y eso induce a un orden, incluso material, incluso civil, en la vida, y hay un orden que es cristiano. Entonces, la medida que se está abandonando los principios, entonces en esa medida la sociedad se destruye, y se llega al punto de que hoy hay gente que es católica, que se dice católica, que va a las misas modernas, pero que viven mal y que hacen pecados enormes, y ya los sacerdotes no les dicen nada. Entonces es un cristianismo que ya no es cristianismo, es una contradicción. Y por eso Monseñor Lefebvre decía al final, al final de su vida, decía: nosotros estamos asistiendo a una iglesia que es una falsificación, o sea, una falsificación de la Iglesia católica, algo que no es la Iglesia católica, pero que se hace llamar la Iglesia católica. ¿Y qué es ese algo? Pues es la Iglesia conciliar, la Iglesia que nació en el Concilio Vaticano II, que es otra cosa nueva, es algo que antes no existía y que hoy le llaman la Iglesia católica.
Pero esa iglesia conciliar no es la iglesia católica, es una secta, es algo nuevo, que ha ido abandonando cada vez más todos los principios, las nociones de fe y de moral que había en la iglesia católica, pero se han aferrado a conservar los puestos, los cargos principales de la iglesia católica, y los han usurpado todos esos nuevos obispos y cardenales, y hasta el Papa están promoviendo la doctrina del Concilio Vaticano II, que es otra doctrina diferente, no es la doctrina tradicional, no es la doctrina de la iglesia. Entonces hay una mezcla gravísima, una cosa horrible de ver esa mezcla de elementos todavía, que hay personas que están en la iglesia moderna, pero que todavía tienen tal vez la fe, pero su fe está como deformada. O sea, Dios solo sabe a qué punto ciertas almas todavía conservan la fe, o algo de fe, o realmente ya no son católicas, aunque tengan el nombre, aunque sean reconocidos como tales, pero ya están tal vez fuera de la iglesia católica. Ya no tienen la fe, no tienen la gracia. Esto es algo gravísimo, un castigo tremendo, el que Dios haya permitido esta crisis de la iglesia, y la cual es un castigo de la tibieza de los católicos. Pero no es una cosa nueva, la tibieza del catolicismo no es algo que comenzó con el Concilio Vaticano II, eso ya viene desde siglos, y se puede hablar que ya en el Renacimiento ya había esa tibieza. Es un castigo que cada día se ha ido agravando, la situación cada vez es más inquietante, y vemos cómo lo que predican hoy los sacerdotes es irreconocible con lo que antes se enseñaba, no tiene nada que ver. Entonces, si la iglesia es una, pero es una no solo en el gobierno, de que haya un gobierno, una jerarquía, no, ante toda esa unidad es la unidad de la fe. Pero si la unidad de la fe fue siempre la misma enseñanza, cuando uno lee los libros que han escrito los santos a través de 20 siglos, siempre es la misma enseñanza, siempre dicen lo mismo, de las mismas realidades. Hay unos que lo explicaron mejor que otros, pero siempre la misma. Pues hoy ya no se dice lo mismo. Entonces, ¿dónde está el problema? Ha habido un cisma, ha habido una ruptura a momento dado, y que se marca con el Concilio Vaticano II. Entonces, ¿cuál es la solución para que nuestra sociedad se salve? Pues hay que volver a la iglesia, hay que volver a la verdadera iglesia, y no solo nominalmente, porque hoy dicen, yo soy católico porque estoy con el párroco del lugar y con el obispo del lugar, yo soy reconocido por el clero moderno. No, ya no es un criterio de catolicismo, aunque sí muchos dicen ser católicos porque tienen el nombre, pero no es suficiente, delante de Dios no es eso. Entonces hay una iglesia falsificada, y todos han caído en esa trampa y creen ser católicos cuando no son católicos. Es tristísima esa situación. Que Dios tenga misericordia de esas almas desorientadas, engañadas, que a veces, yo no digo en todos los casos, pero hay personas que tal vez estén de buena voluntad en medio de esta situación, de este caos. Pero hay que tomar conciencia, y no queramos volver a la tradición y guardar esa mentalidad de falta de interés, falta de don absoluto a Dios, porque Dios nos pide todo, y ese es el don del amor, que es el don del Sagrado Corazón,
exige un don igual. Como dicen, el amor con amor se paga y se paga con un igual amor. O sea, no debe ser un amor diferente, menos absoluto que el que Dios nos presenta. Entonces, nuestra sociedad cada día está más degradada porque se ha perdido la noción del verdadero amor, y hoy se considera amor el amar cosas malas o negativas, pero eso no es verdadero amor, ¿verdad? Hay personas que aman el pecado, que aman hacer cosas muy malas, la homosexualidad o pecados muy graves de los que se oye hablar hoy, de pederastia, todo eso, y esas personas pueden decir que es amor, pero nosotros no lo vemos así, es que no es amor, porque es un daño, es un mal. Hay personas que aman el dinero, que es pecado de avaricia, y no por eso están bien. Entonces no es cualquier tipo de amor, porque ese tipo de amor en realidad no es amor. El amor verdadero es un amor como Dios lo manda, como Dios lo pide, como Dios nos dejó el ejemplo. Entonces hoy se considera una persona bien aquella que ama el placer, que ama las diversiones, que hace lo que le gusta, independientemente de lo que es moral o que no es moral, hace lo que le gusta. Entonces es una persona que a veces es admirada, que es incluso respetada en esta sociedad decadente. Entonces tenemos que volver a la noción verdadera del amor, que es finalmente un amor. El verdadero amor es moral, es decir, que entra del orden de Dios, en el orden de los mandamientos, en el orden de la justicia, en el orden de las cosas como Dios las concibió. Y cuando uno sale de ese orden, ya no es amor. Y entonces queremos... Hoy en la iglesia modernista se habla mucho del amor de Dios, pero es un amor cómplice, porque Dios tolera el mal. Es un amor que no castiga, porque incluso cuando Dios castiga, lo hace por amor, porque Dios ama su bondad infinita y no puede tolerar el pecado. Incluso cuando Dios castiga en el infierno, lo hace por amor. Y es lo que hoy el hombre moderno le cuesta tanto entender, porque la misma iglesia modernista ha inducido a ese error. Entonces no pueden ver las cosas como Dios las ve. Y en una sociedad amoral como hoy vivimos, hay mucho de eso. Entonces hoy ya la gente no sabe qué es moralidad, para qué sirve, la importancia de la moralidad. Y todos vivimos una cultura del compromiso, en una cultura del desorden, de la mentira, de la deshonestidad. Hay gente que miente como respira y le parece que es normal, o sea, que le parece que sí, porque si no, ¿cómo voy a vivir si no miento? Entonces todos mienten por cualquier cosa. El robo, la excepción moral, o sea, hay personas que dicen, sí, esto está mal, pero eventualmente lo puedo hacer porque tengo necesidad. Eso se llama excepción moral. Y no, en Dios no hay excepción moral. No, yo no puedo justificar decir una mentira, una verdadera mentira. No hablo de restricción mental porque es otra cosa. Hay gente que lo interpreta como mentira, pero no es mentira. Pero una verdadera mentira yo no la debo decir nunca. Ah, sí, pero es que es una mentira por algo, una mentira piadosa, como dicen. En este caso, por una necesidad, por una razón, la puedo decir. Bueno, entonces ya estás practicando la excepción moral. Es pecado la excepción moral. Y esa mentalidad es muy común hoy, que muchas personas hacen excepción moral, a veces roban un poquito, a veces no hacen bien su deber o cosas así. Están haciendo excepciones morales. O aquellos católicos que trabajan el domingo sin necesidad, porque si hay una verdadera necesidad, pues ahí no hay excepción moral.
se justifica. Pero hay personas que no tienen ninguna razón y trabajan, pues es pecado. No, es pecado. Y puede ser pecado mortal, o aquellos que faltan a misa sin una razón grave están haciendo un pecado mortal. Pero hoy ya muchos ya no ven la necesidad de ir a misa el domingo, no ven como una obligación. Las malas amistades, las malas alianzas con personas malas es pecado. Pero hay unos dicen, no, yo tengo necesidad de tener alianza con esta persona. Entonces están haciendo un pecado. Yo no puedo tener amistades por amistad a alguien que es francamente malo. Puedo tener una especie de, a veces un contacto social, pero es muy pasajero, no es una verdadera amistad. Tener como amistad a un masón, un comunista, está mal, es pecado. Pero hoy no. Hoy hay personas que dicen, no, es que yo necesito hacer esto, entonces necesito tener esta amistad. No, no es cierto. Todas esas excepciones morales, ya no está claro en la mente de la gente la frontera entre lo lícito y lo ilícito. Y debemos formarnos, debemos conocer los principios de nuestra fe, de nuestra religión católica, los principios de antes, ¿no? Los principios del Concilio Vaticano II, que es un caos. Y esos principios nos van a dar mucha coherencia a nuestra vida, a nuestras acciones. Y sobre todo que estas acciones serán aceptas a Dios, que tendrán una recompensa y que no tendrán un castigo que los espere. Entonces hay que pedirle mucho a Dios tener esa mentalidad, que en realidad es la mentalidad del verdadero amor. El verdadero amor es el que se somete a Dios por amor en toda su ley, en toda su voluntad, en todos los principios de nuestra vida cristiana, en los principios de la doctrina de la Iglesia Católica. Eso es lo que nos salvará, eso es lo que nos atrae las bendiciones de Dios, y fuera de eso, Dios, se puede decir que Dios castiga, que Dios maldice. No esperemos que los problemas del mundo se solucionen si no hay una vuelta a Dios y a su amor y a su moral. Así que no hay otro camino, no hay otra solución. Entonces pidámosle mucho a Dios que el mundo tome conciencia de eso, pero es muy difícil en esta situación de caos y confusión que mucha gente comprenda. Tiene que pasar algo muy importante para que Dios haga que las almas vuelvan a la verdadera iglesia, a la verdadera moral, al verdadero amor de Dios. Pidámosle a Nuestra Señora, su corazón inmaculado, que nos conceda la fidelidad en la verdadera fe a Dios, pero una fidelidad absoluta como ella la practicó, y tan absoluta que ella es la Inmaculada Concepción. Es decir, en ella no había nada que fuera contra la moral, que fuera contra el orden de Dios, que no fuera de Dios. Todo estaba en orden con Dios. Y el corazón de María es la mejor respuesta al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces tomemos al corazón inmaculado de María como modelo para el reino del Sagrado Corazón. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.